El monstruo de Japón. El legendario Naoya Inoue es primera plana en todos los periódicos de su país y ya casi fue elevado a nivel de un héroe nacional. Naoya Inoue, campeón en 4 divisiones y campeón indiscutible en 2 divisiones y solamente tiene 30 años. Está en sus mejores tiempos. Naoya Inoue, como ustedes ya saben, hizo pedazos a Marlo Tapales con su soberbio knockout en el round número 10, quedándose con todos los cinturones. A sus 30 años, Naoya Inoue es campeón mundial super gallo de la IBF, campeón mundial super gallo de la WBA, de la WBC y de la WBO. Campeón indiscutible en 2 divisiones y no tiene interés en subir de división. Naoya Inoue quiere quedarse a reinar en el peso super gallo y aceptar su pelea mandatoria contra el clasificado mundial número 2 del ranking internacional de los pesos super gallo, Luis Panterita Neri. Este megatirazo es una pelea mandatoria y Naoya Inoue ha dicho que va a aceptar la mandatoria. Por otro lado, el Panterita Neri en sus redes sociales ha expresado estar listo para viajar a Japón y pelear contra Naoya Inoue. Una pelea que sin duda alguna nos dejará a todos en el filo del asiento. Será una pelea sin cuartel, un super tirazo donde quizás el mexicano pueda regalarle a su afición, a sus fans, una de las satisfacciones más grandes de todos los tiempos, así como lo hizo Salvador Sánchez cuando derrotó a Wilfredo Gómez. Luis el Panterita Neri tendrá la posibilidad de arrebatarle todos los cinturones a Naoya Inoue. Esta pelea, de llegarse a dar, sería un éxito total porque en la división de los super gallos realmente no hay nadie quien pueda detener al monstruo Naoya Inoue. Su récord es de 26 peleas ganadas, 23 de ellas ganadas por nocaut, con una efectividad noqueadora del 88.46%. Tiene una altura de 1,65 metros y un alcance de 171 centímetros. Tiene brazos largos y sabe cómo usarlos. Inoue es un maestro del knockout. Tiene una gran cantidad de recursos al momento de pelear. Naoya Inoue ha entrenado aparte con mexicanos en los últimos 6 meses de manera muy intensa y ha perfeccionado su estilo japonés. Inoue hizo un híbrido entre el estilo mexicano y el estilo japonés y le ha funcionado de maravilla. Naoya Inoue se ve más letal que nunca y ya lo vimos contra Tapales con ese golpe poderosísimo en la frente. Y es que en Japón, mis amigos, en Japón es otra cosa. En Japón están dispuestos a rifarse la vida, no solamente un campeonato. En Japón se rifan la vida, los boxeadores son auténticos gladiadores. Luis Neri es un año más joven que Naoya Inoue, tiene 29 años, es de Tijuana, Baja California, México y tiene un récord profesional de 35 peleas ganadas, 27 por nocaut y una dolorosa derrota por nocaut ante Brandon Figueroa, quien actualmente es peso pluma. Panterita Neri perdió esa noche, cayó noqueado en el round 7 y perdió los títulos super gallo de la WBA y de la WBC el 15 de mayo del 2021 en el Dignity Health Sports Park en Carson, Estados Unidos. Físicamente, Panterita Neri está al mismo vuelo que Naoya Inoue, tiene un alcance menor de 1,65 metros. Recordemos que el alcance de Inoue es considerablemente mayor porque Inoue tiene brazos más largos, su alcance es de 171 centímetros y todo cuenta en el boxeo. Panterita Neri tiene una pegada muy buena, pero técnicamente el japonés, a mi gusto, es superior. La experiencia considero yo que puede ser un factor muy importante, ya que Naoya Inoue no sale para nada de Japón, lo cual no demerita en absoluto sus grandes cualidades boxísticas. Pero es un hecho que el peleador mentalmente siempre será más fuerte en su casa. A Naoya Inoue nunca se le ha exigido pelear de visitante y eso es algo que no se debe de ignorar. Panterita Neri, por otra parte, tiene más experiencia. Derrotó hace años a un boxeador japonés que, según los japoneses, iba a ser la siguiente gran promesa del boxeo. Panterita Neri ya ha ido a Japón y ha ganado, lo ha hecho 2 veces. Panterita Neri no solamente logró ganarle en 2 ocasiones a la que sería la supuesta superestrella japonesa de ese tiempo, sino que también lo retiró, ya que después de perder 2 veces el japonés Shinsuke Yamanaka ante el mexicano, entró en depresión profunda y decidió retirarse. La primera vez que perdió Shinsuke Yamanaka ante Panterita Neri fue precisamente en Japón, en el Shimazu Arena de Kioto, y se jugaban el título mundial de peso gallo de la WBC. Panterita Neri ese día estaba en sus mejores tiempos y noqueó en el round 4 al japonés. Ante la sorprendida reacción del respetable público japonés, Panterita Neri
Neri venció a un público hostil y evitó llegar a la distancia, ya que todos sabemos que para ganar en Japón hay que noquear en Japón. Panterita Neri logró la hazaña deportiva, pero hubo una controversia. Los japoneses alegaron que Panterita Neri había salido positivo en el antidoping y la sustancia responsable era el silpaterol. ¿Qué es el silpaterol? Una sustancia parecida al clenbuterol utilizada para hacer crecer el ganado. La controversia era demasiado fuerte y la CNB inmediatamente entró al quite y se hicieron varias pruebas subsecuentes, las cuales todas salieron negativas. Y todo quedó como que había sido un error, ya que se demostró mediante el laboratorio que Pantera Neri había sido contaminado por silpaterol colateralmente al ingerir contaminada carne con silpaterol, ya que según la CNB, semanas antes de la pelea, el Panterita Neri había comido carne contaminada por silpaterol porque estaba en su dieta especial para esa pelea, y que el Panterita Neri no estaba usando esta sustancia para obtener ninguna ventaja deportiva, simplemente era un caso de contaminación accidental. Así que la CNB ordenó inmediatamente la revancha contra el japonés para no dejar ninguna duda con respecto a la calidad boxística del mexicano. Llegó la revancha un año después contra el japonés, otra vez en Japón, y esta vez el Panterita repetiría la letal dosis al noquear al japonés en el round 2. Sin embargo, en esta ocasión Neri, a pesar de ganar, no se llevó el campeonato tristemente, puesto que perdió el cinturón en la báscula al no dar el peso. Y como la vida da tantas vueltas, al parecer Panterita tendría la oportunidad de tocar la gloria más alta en el mundo del boxeo otra vez. ¿Será capaz? Lo veo muy difícil, pero cada vez que un mexicano lo mandan como carne de cañón termina haciendo un desmadre o termina haciendo historia. El gran favorito sin duda alguna es Naoya Inoue y la lógica nos dice que el japonés sería el triunfador, pero uno nunca puede dar por muerto a ningún boxeador, y menos si es mexicano. No hay enemigo pequeño y no existe el enemigo pequeño y no se puede subestimar a nadie, menos si es mexicano. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Qué opinas? ¿Quién va a ganar este combate? Estamos seguros que en los próximos días, pasando las fiestas, vamos a tener más información sobre la fecha exacta de esa super pelea, ya que Pantera Neri es el retador mandatorio para enfrentar a Naoya Inoue. Inoue no huye de sus peleas mandatorias y por eso me cae bien y le doy un punto al japonés por eso, y él está dispuesto a aceptar con Panterita Neri las peleas, y obviamente lo que no me gusta es que será en Japón y con todo en contra, el público, arena, jueces, prensa, todo estará en contra del Panterita Neri. Pero esas peleas son las peleas más buenas de la historia. Ni yo ni mi hermano pensamos en perdernos este megatirazo. ¿Y tú? Escríbeme tu comentario aquí en la cajita de comentarios. Ya saben que en este canal los leemos a todos. Yo quiero leer sus comentarios y responderlos. Y si por alguna razón no alcanzo a responder sus comentarios, ya saben que se los respondemos en las transmisiones en vivo. Así que suscríbete al canal si aún no te has suscrito para que YouTube te avise cuando subimos nuestras transmisiones en vivo, y sigue participando en nuestra pestaña comunidad, que es la herramienta que YouTube nos da para cotorrear más directamente con ustedes. Te invitamos a que respondas las encuestas que mi hermano Richie les ha dejado. Eso nos ayudaría mucho a darle forma al siguiente en vivo, que quizás lo hagamos el día de mañana o pasado, no lo sabemos. Es por eso que es importante que estés suscrito al canal para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido. A mi parecer y en mi humilde opinión, después de analizar varias cosas, he llegado a la conclusión de que Panterita Neri sí tiene una posibilidad de vencer a Naoya Inoue, y que Panterita Neri contra Inoue no son especulaciones mías. Hace unos minutos en su cuenta de Twitter, o ex como le quieran llamar, Panterita Neri acaba de informar que muy pronto habrá un anuncio oficial para la pelea. Y si no me creen, pueden ir a Twitter y confirmarlo. Y de paso, ya que andan en Twitter o ex, síganme a mí. En la descripción y en el primer comentario les voy a dejar el enlace a mi cuenta de Twitter para que me sigas, porque ahí comparto noticias todo el día. Y el retador mandatorio para Inoue es Panterita Neri, y es algo que ya lo veníamos diciendo en videos anteriores. Naoya Inoue no va a subir de peso, él se quiere quedar a gusto y reinar en su división por largo e indefinido tiempo y no salir de Japón. Panterita Neri sabe lo que es ganar en Japón y tiene mucho que probarse a sí mismo después de ser vetado por largo tiempo de pelear en Japón. Esta es la oportunidad de una posible reivindicación y hacer historia. Si le gana a Inoue en Japón, para mí estaría ya a la altura de Salvador Sánchez, ni más ni menos, pero yo quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios.
comentarios, porque la opinión que importa es la tuya, no la mía. Y si este video te ha gustado, te pido de favor que lo compartas en todas tus redes sociales. Eso nos ayudaría mucho a mí y a mi hermano para que podamos seguir creciendo en YouTube. Muchas gracias por su preciado tiempo. Soy su servidor, Dr. Crypto de Crypto TV. Richie, muchas gracias por el excelente en vivo que te aventaste narrando la pelea de Naoya Inoue, que por cierto, si no lo han visto, lo recomiendo que lo vean, porque las peleas en Japón son brutales, son definitivamente otra cosa. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.